presentación. Bueno. Ahí ya. Bueno, a mí me tocó exponer lo que es glaucoma. Ok, ¿puedes aumentar el volumen tantitito? Porque se te oye muy lejos. ¿Ya me escuchan más? Ya, mejor así. Gracias. A ver. Ay, no cambia, ¿por qué? ¿Ya cambió o no? Ya. Bueno, vamos a tener que la definición de glaucoma va a ser glauco, que va a ser un elemento prefijal con el significado color verde claro, y oma, que va a ser un sufijo empleado para designar lo que son las enfermedades que van a estar producidas por lo que son tumores, que va a ser de tipo canceroso. Y en general la definición se va a explicar como el color verdoso que va a tomar lo que es la pupila a causa de lo que es la enfermedad. Entonces, vamos a tener que glaucoma va a ser un grupo de afecciones o enfermedades que van a dañar lo que es el nervio óptico, y estas van a estar caracterizadas por lo que es la excavación del nervio óptico y el adelgazamiento del anillo neuroretinal. Y estas van a estar asociadas a lo que es una progresiva pérdida de lo que es el campo visual y que puede llevar al paciente a una ceguera irreversible. Ahora vamos a tener lo que es la fisiología del humor acuoso, que primero vamos a recordar que el ojo va a estar se va a dividir en lo que son 3 cavidades, que vamos a tener a la cámara anterior, que va a ir de lo que es la córnea al iris, la cámara posterior, que va del iris al cristalino, y la cámara vítrea, que va a ocupar la mayoría del ojo y que va a estar lleno de humor vítreo. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en lo que es el humor acuoso, porque va a ser lo que va a determinar lo que es la presión intraocular. Vamos a tener que el humor acuoso se va a producir en lo que es la cámara posterior, en estos que están aquí, que son los procesos ciliares, y de aquí va a migrar hacia lo que es el centro, donde está la abertura del iris, donde está la pupila, y posteriormente va a pasar a lo que es la cámara anterior, y en la cámara anterior va a drenar hacia lo que es el ángulo írido-corneal. Y ya este ángulo va a ser importante porque va a permitir dividir los glaucomas en si son glaucomas de ángulo abierto o glaucomas de ángulo cerrado. En esta imagen, bueno, ya se va a ver un poco más amplia, y vamos a tener aquí los procesos ciliares. De aquí va a pasar a lo que es la cámara anterior y a lo que es el ángulo írido corneal, y va a pasar a través de 2 vías de drenaje, que la vía principal, que también se le va a llamar vía trabecular, que va a ser esta que está acá. Aquí se ve otro poquito más amplio. Y esta consiste en que el líquido que va a atravesar esta malla va a entrar a lo que es el canal de Schlemm, y en el canal de Schlemm va a pasar a lo que son las venas epiesclerales, que son estas que están acá, y después de haber pasado a estas, ya se va a ir a toda la circulación venosa en general. Esta sería la vía principal, pero también vamos a tener la vía secundaria, que se ve un poco borrosa esta imagen. Sí están viendo mi puntero que se mueve porque se me trabó tantito. Sí, se ve. Sí. Bueno, es que aquí se había trabado. Bueno, tenemos esta vía secundaria. En esta vía secundaria va a ser la vía uveoescleral, que también que va a ser muy importante. Vamos a tener que el líquido no va a pasar ahora por lo que es la malla trabecular, pero ahora va a pasar directo a lo que es la esclera, pero a través de lo que es la vía uveoescleral, que sería de este lado de acá. Y esta, pues sería la vía secundaria, pero decía que generalmente el cuerpo no la va a ocupar, pero sí la van a ocupar para lo que es el tratamiento.
Aquí, este es un video que explica lo que ya dije. No sé por qué no. No sé por qué no. Ay. Espérenme. Estoy proyectando en tantito, no sé por qué se trabaja. No están viendo nada, ¿verdad? Nada de nada. Ok. No, bueno. Ay. Bueno, le voy a dar a la otra porque no agarra. No sé por qué. Ya agarra. Bueno, vamos a tener que en general la mayoría de las personas van a definir el glaucoma como la presión intraocular, pero decían que no es en sí, el glaucoma no significa la presión intraocular, más bien sería como una neuropatía que va a afectar lo que es el nervio óptico y que su principal factor de riesgo sería la hipertensión ocular. Y las personas en general, todas las personas van a tener distintos tipos de presión intraocular. Entonces no se puede tomar como un nivel o un valor en general para todas las personas. No se puede definir un solo valor para diferenciar a una persona enferma de una persona sana. Entonces vamos a tener de este lado un ojo normal, o decía que también se llama ojo normotenso, y de este lado un ojo con glaucoma. En este ojo normal se va a ver, no se va a ver afectada lo que es la papila la papila del nervio óptico, pero en un ojo con glaucoma tenemos que vamos a tener primero un aumento de presión intraocular que nos va a generar una excavación, que se ve acá de este lado, en lo que es la papila del nervio óptico. Y esto va a ser como progresivo y lo va a dañar va a ir dañando al nervio hasta que finalmente pues va a perder todas las fibras y va a quedar el paciente pues sin poder ver. Ahora vamos a tener lo que es por qué va a ocurrir el aumento de la presión intraocular. Vamos a tener que, bueno, va a ocurrir por diversos mecanismos, pero primero vamos a tener lo que es el bloqueo pupilar, que va a ocurrir cuando el cristalino se va a pegar al iris. Y si se pega al iris, el humor acuoso ya no va a se va a seguir produciendo, pero en lo que son los procesos ciliares, lo que expliqué al principio, pero no va a poder pasar a lo que es la cámara anterior. Entonces se va a acumular y va a aumentar la presión. Y a esto se le va a conocer como midriasis, cuando el cristalino se pega a la pupila y ya no deja pasar al líquido. Y vamos a tener también lo que es que se va a ver interrumpido por lo que es el drenaje iridocorneal, ya sea, de ahí venía que de ejemplos sería por por dendritos inflamatorios, por sangre, porque se cierra el ángulo, que es del ángulo cerrado, y serían de estos mecanismos, de este mecanismo. Y en los tipos de glaucoma vamos a tener primero el glaucoma crónico simple, que va a ser de ángulo abierto, que también se le va a conocer como de ángulo abierto, que va a ser un glaucoma que va a ser de larga evolución, o sea que se va a ir provocando progresivamente hasta que al final el paciente va a quedar sin poder ver nada. Vamos a tener el glaucoma agudo, que también va a ser conocido como un ataque agudo de glaucoma, y va a ser un glaucoma que va a tener más síntomas que van a aparecer como de manera más rápida y va a perjudicar al ojo de manera más rápida. Vamos a tener también el glaucoma congénito, que va a ser en todos los niños, que van a nacer con malformaciones que van a afectar lo que es la presión intraocular, y esto nos va a generar el glaucoma, pero desde el nacimiento. Y por último, el glaucoma secundario, que va a ser cuando ya existe una enfermedad en el ojo y va a aparecer después un glaucoma, o sea, ya en el ojo ya había una enfermedad previa y sobre esta enfermedad aparece un glaucoma.
Ahora, en el glaucoma crónico simple, vamos a tener que la presión intraocular va a variar de persona a persona, porque decía que el glaucoma crónico simple va a ser, las personas no van a presentar síntomas, todas las personas van a ser asintomáticas. Entonces, en general, la presión va a ser diferente en cada persona, y decía que si es menor a 20 va a ser normal, de 20 a 24 va a poder causar una enfermedad, y más de 24 ya sería de forma patológica. Y también puse que esta es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, porque la primera causa de ceguera es la catarata, pero esta sí es irreversible. Y esto va a ocurrir principalmente lo que son en pacientes mayores de 60 años que van a tener pues factores de riesgo, además de lo que es la presión intraocular elevada, deben de tener familiares de primer grado, o sea, tienen que ser con antecedentes patológicos familiares con glaucoma, también con córnea fina y con miopía. Y nombraron a esta enfermedad como un asesino silencioso porque nos decía pues que el único síntoma sería la pérdida que va a llevar el paciente pues desde que empezó, o sea, no hay síntomas de esta enfermedad. Y aquí puse como una imagen que se ve un poco rosita, pero tenía, a ver. Bueno, en esta imagen se va a alcanzar a ver lo que es la excavación del nervio óptico, que es esto de aquí. Que normalmente el nervio óptico va a tener una excavación fisiológica en lo que es su emergencia, pero se presenta en lo que es en lo que es la campimetría como una mancha ciega, o sea, esto de aquí, que es el punto ciego que todas las personas vamos a tener. Y si la enfermedad va avanzando, vamos a tener que va a ir aumentando más lo que es esta excavación y va a generar lo que son defectos pues visuales. Y de ejemplos venían lo que son los excotomas, que van a poder ser pericentrales, o las áreas de Herrmann, que también pueden ser periféricas, o excotomas de Ron. Y en esta pérdida de lo que es la visión, pues va a ir aumentando, y conforme aumenta la excavación, va a ir aumentando la pérdida de visión. Entonces va a llegar hasta un nivel ya muy avanzado, que solo se van a poder ver estas pequeñas islas que están aquí. Y pues va a predominar en lo que es la parte temporal. Y siempre la visión central es la que se va a perder ya hasta el final. Y el paciente pues va a quedar completamente ciego. Ahora, en el diagnóstico de lo que es el glaucoma, vamos a tener que primero se tiene que tomar lo que es la presión intraocular, porque pues como no hay síntomas, se tienen que tomar la presión intraocular, pero solamente en pacientes que tengan factores de riesgo para esta enfermedad. Si la presión intraocular sale menor a 21, vamos a tener que tener al paciente en vigilancia. Y si el paciente, porque sería poco probable que se trate de glaucoma, y si el paciente sale con mayor a 21, se van a tener que hacer estos 3 análisis, que sería la campimetría, la excavación papilar y la tomografía de coherencia. Primero vamos a tener la campimetría, que va a ser para poder ver el campo visual del paciente, o sea, qué zonas van a estar como afectadas. Esta de acá es una imagen. Aquí. Ay. Bueno, decía que ya no se iban a hacer campimetrías por confrontación, que sería como una campimetría clínica, que ahora se iban a hacer más de manera electrónica, que es esta imagen que tengo aquí. Y en estas imágenes vamos a poder ver estas otras pequeñas que son de color negra, que son las áreas que corresponden al campo visual del paciente que ya no puede ver, o sea, son las partes que ya no funcionan. Vamos a tener a lo que es la excavación papilar, que va a ser bueno, decía que iba a ser como un método más clásico que se va a utilizar, que era más antiguamente utilizado, que se determina como cociente excavación papila, y se utilizaba que como se iba a medir mediante fondo de ojo
y se iba a medir lo que es el diámetro de la excavación y cuánto mide la papila, perdón, en total. Ya los resultados de estos dos se iban a dividir y vamos a tomar como de menos de 0.3 normal, de 0.3 a 0.6 de forma sospechosa y de 0.6 en adelante va a ser patológico. Y tenemos a lo que es la tomografía de coherencia, que es esta imagen de acá. Ay, no cambia, ¿verdad? Ahí está. Y esta es una tomografía de coherencia óptica. Aquí decía que esta sería la mejor opción y porque ya se ve más claro todo. Aquí tenemos lo que es la retina, la fobia y el nervio óptico. Esto aquí ya se puede apreciar ya más, a un nivel más preciso. Se puede ver capa por capa de todo. Y en el tratamiento íbamos a tener que principalmente, son varias opciones, pero que los que más estaban utilizando primero eran lo que son los beta bloqueantes como primer grupo, porque se iban a utilizar ya más de manera tópica y se iban a utilizar principalmente lo que es el timolol. Venía que los beta bloqueantes iban a actuar disminuyendo lo que es la producción del humor acuoso, pero el problema de estos beta bloqueantes es que aunque se utilicen únicamente en el ojo, como quiera iban a llegar a todo el cuerpo. Y por eso es que no estaban recomendados en pacientes que no puedan tomar beta bloqueantes. Tenemos también a lo que son los fármacos que son los análogos de prostaglandina F2, y venía que van a ser los más utilizados por lo mismo de que no van a tener los efectos que tienen los beta bloqueantes, que serían el travaprost y la tanaprost. De ahí íbamos a tener a lo que son los agonistas alfa 2, que son la brimonidina, que estos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la dorzolamida y los colinomiméticos, que sería la pilocarpina. Y ya si todos estos no funcionan, pues ya se tenía que utilizar lo que es la cirugía. Y ya. ¿Quién va a hablar de tratamiento para el glaucoma primario, de ángulo abierto? ¿Qué se hace en el secundario? La clasificación de los glaucomas. A mí me tocó nada más esta glaucoma. Creo que la que sigue va a hablar del otro glaucoma. Ok. Sí, doctora, estaba dividido primero en glaucoma de ángulo abierto y después glaucoma de ángulo cerrado. Yo voy a hablar de glaucoma de ángulo cerrado. Muy bien, Juliet. ¿Qué te hiciste en el cabello que te ves diferente? Me lo corté, me hice fleco. Ok. Bueno. Entonces, ¿tú continúas? Sí. Muy bien. ¿Podrías dejar de compartir para que comparta mi pantalla, por favor? Voy, es que mi computadora no avanza. ¿Ya pueden observar mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juliet Italibi González González y les voy a continuar con el tema que ya comenzó mi compañera, hablando más específicamente del glaucoma de ángulo cerrado.
En esta diapositiva tiene más o menos el contenido de la exposición, que es primero un poco de introducción, definición en general de qué son los glaucomas, y me pareció importante hablar un poco de humor acuoso para saber cómo es que se da la fisiopatología en el glaucoma de ángulo cerrado. En cuanto a humor acuoso, pues hablaré de anatomía, producción, drenaje, luego mencionaré un poco de cómo se han clasificado los glaucomas y pues me enfocaré en el glaucoma de ángulo cerrado. Primero, traje esta diapositiva que trae un poco de la, ¿cómo se llama? De la epidemiología en general de los glaucomas, para entender un poco la importancia de que nosotros como médicos de primer contacto, que pues seremos en un futuro, pues podamos identificar de manera temprana los glaucomas. Según la OMS, la causa más frecuente el glaucoma es la causa más frecuente de ceguera irreversible en el mundo, que de hecho este es un dato que ya nos lo había comentado en clases anteriores la doctora. Y es irreversible porque, como ya mencionaré más adelante, pues hay afectación en el nervio óptico, ¿no? Y esto ya no tiene cura, digamos. En 2020 se calculó que 80 millones de personas tenían glaucoma. Y de estas 80 millones de personas, las mujeres son portadoras de un 59% de todos los glaucomas, siendo un 55% el glaucoma de ángulo abierto y un 15% de ángulo cerrado. Es decir, el glaucoma de ángulo abierto siempre va a ser más común que el de ángulo cerrado, que pues también se puede denominar agudo, ¿no? El 50% de los pacientes que padecen de este glaucoma desconocen su padecimiento. Es aquí donde también tiene mucha importancia que sean detectados a tiempo antes de que lleguen a consecuencias irreversibles en la visión del paciente. Otra cosa también importante es que este glaucoma es multifactorial. Como ya mencionaré más adelante, hay bastantes factores de riesgo que llevarán a un paciente justo pues a padecer glaucoma, cualquiera de los dos, ya sea de ángulo abierto o de ángulo cerrado. La definición del glaucoma pues es un conjunto de neuropatías ópticas crónicas y progresivas cuyo principal factor de riesgo va a ser el aumento de la presión intraocular. Sin embargo, no siempre es así, o sea, no es una regla que siempre sea por aumento de la presión intraocular. Se ha mencionado que hay dos casos en los cuales puede haber glaucoma sin, digamos, aumento de presión intraocular, que puede ser esto, justo los glaucomas en pacientes que tienen presión intraocular normal, o incluso, por otro lado, puede haber pacientes hipertensos oculares, es decir, que tengan un aumento en la presión intraocular, pero que no presenten datos de neuropatía óptica, es decir, que no presenten glaucoma. Esto de los glaucomas sin presión normal, de hecho hay un artículo de la British Journal of Ophthalmology que nos menciona que este glaucoma con presión normal se cree que tiene mecanismos de acción similares a lo que es la demencia. Entonces hay pacientes que padecen con este glaucoma de presión normal y en conjunto tienen deterioro cognitivo o también tienen demencia. Un paciente que tiene glaucoma avanzado, a pesar de que, digamos, anatómicamente tendría un ojo relativamente sano, no va a ver, que es de los principales síntomas por los cuales pues, el paciente llegaría a consulta, ¿no? El campo visual de un paciente con glaucoma va a tener un remanente central o lateral, como podemos ver en la imagen, que se ve como ensombrecido, ¿no? En la periferia. Eso sería como la manera en que podría haber un paciente con glaucoma. Y esto sucede justo por las pérdidas de fibras del nervio óptico. Y pues actualmente pues no hay formas de recuperar estas fibras del nervio óptico, por lo tanto es que la ceguera por glaucoma pues es una ceguera irreversible. Ok, algo muy importante en la evolución o en la presencia de este glaucoma pues se debe pues al humor acuoso, ¿no? Entonces tenemos que hablar un poco de qué es el humor acuoso, qué estructuras lo producen, cómo se transporta y cómo se drena. El humor acuoso, debemos de recordar que hay tejidos en el ojo, como lo es la córnea, que podemos ver aquí, o el cristalino, que son transparentes. Estos van a nutrirse a través de este humor acuoso, que es pues básicamente su principal función. El cristalino va a ser totalmente avascular, pero la córnea pues va a presentar algunos vasos en su periferia externa, pero pues su principal forma de nutrirse pues va a ser a través de este humor acuoso. Este humor acuoso constituye un compuesto líquido que rellena el segmento anterior, que es este segmento que está aquí, digamos que entre cristalino y córnea. Esta cámara anterior es la que está rellena por este humor acuoso y su componente es similar al del plasma. Va a tener principalmente agua en un 99% y el resto va a ser proteínas,
glucosa, urea, ascorbato, lactato, ácido hialurónico, ácido láctico, que más adelante puse una tabla donde se compara sus componentes con los componentes del plasma. Algo que puedo mencionar desde ahorita, pues es que el plasma siempre va a tener más concentración de proteínas en comparación al humor acuoso. Entonces el humor acuoso siempre va a tener menos proteínas si lo comparamos con el plasma, aunque en general pues tienen una composición muy, muy similar. Su principal función es suplir el oxígeno y los nutrientes de las estructuras avasculares del segmento anterior, así como también facilitar la respuesta inmunitaria del ojo frente a inflamaciones e infecciones. Por lo tanto, es que este humor acuoso es demasiado importante. El volumen total es más o menos 250 mililitros y su tasa de formación es en promedio 2.75 mililitros por minuto, pero esta formación va a ser distinta de alrededor del día, es decir, vamos a tener tasas de formación diferentes, siendo lo máximo, que es 2.9 mililitros por minuto en el día, y llega hasta lo mínimo en la noche, que sería un 2.2. Las principales estructuras implicadas en el glaucoma, entonces, y en la formación de este tumor acuoso, pues serán el cuerpo ciliar y el limbo esclerocorneal. Empezando con el cuerpo ciliar, esta es la porción intermedia de la uvea que se localiza entre la coroides, que podemos ver en esta imagen, y el iris, que es esta parte es el cuerpo ciliar. Está compuesto por la pars plana y la pars plicata. La pars plicata es estas, digamos, como parecieran vellosidades, ¿no? Pero son como esas prolongaciones que son las que están encargadas de producir el humor acuoso, y la pars plana es esta parte, más adelante les muestro una imagen, que como tal no tiene ninguna función en el ser humano después del nacimiento. También estos procesos ciliares, que son parte del cuerpo ciliar, tienen una parte no pigmentada, epitelio no pigmentado, que es digamos que el externo, que es el que tiene relación con ¿cómo se llama? Con la cámara posterior, y el epitelio ciliar pigmentado, que es el que tiene que ver con la parte central del proceso ciliar. Que es básicamente en la constitución de este proceso ciliar, es donde también van a encontrarse los vasos sanguíneos, ¿no? Que es por donde se produce el ultrafiltrado. Aquí podemos mencionar lo que les había mencionado, que es la pars plicata, que es esta parte, que son los procesos ciliares, y la pars plana, que es esta parte, como su nombre lo dice, plana. Por el otro lado tenemos al limbo esclerocorneal, que el limbo esclerocorneal es la zona de transición entre la esclera, que podemos ver aquí, esta sería la esclera, y la córnea, que esta sería la córnea. Y aquí en esta parte del limbo esclerocorneal es importante porque aquí quedan incluidas las estructuras anatómicas que conforman el ángulo iridocorneal o ángulo camerular, que más adelante veremos cómo cobra bastante importancia este ángulo, porque algunas de las etiologías del glaucoma de ángulo cerrado son debido a que este ángulo pues se reduce, ¿no? Tenemos entonces, al reducir el ángulo, una cámara anterior más pequeña. Pero pues ya más adelante voy a explicarlo un poco mejor. Aquí podemos ver, que aquí están los procesos ciliares, como lo podemos ver, las venas epiesclerales, y aquí también podemos ver el ángulo iridocorneal, que es lo que les mencionaba, que es digamos que el ángulo entre el iris, que sería y pues la córnea. La visualización gonioscópica del ángulo, más adelante les mencionaré bien cómo se hace una gonioscopía, debe permitir que se localicen diferentes estructuras como la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el espolón escleral y el cuerpo ciliar, que conforman un ángulo de aspecto normal. Es decir, por gonioscopía debemos de ver cuando el espacio de la cámara anterior es correcto, debemos de ver ciertas estructuras para saber que el tamaño es normal. Cuando algunas estructuras se dejan de ver por gonioscopía, nos quiere decir que pues hay un problema, ¿no? Hay una reducción de este espacio de la cámara anterior. El humor acuoso va a ser producido, y yo aquí lo dividí como en 4 puntos, y lo primero es que el flujo sanguíneo va a llegar a los procesos ciliares, ¿no? A través de estas
de estas venas episclerales, ¿no? Un ultrafiltrado del plasma pasa a través de los capilares fenestrados de los procesos ciliares y entonces los solutos van a ser transportados de la cámara posterior a través del epitelio ciliar. El gradiente osmótico inducido por los solutos va a arrastrar agua hacia el interior del globo ocular y entonces va a haber un paso en la producción del humor acuoso. Un líquido de alto contenido de proteína se va a filtrar desde los capilares fenestrados por medio de ultrafiltración. Más adelante mencionaré los 3 tipos de transporte, digamos, que tiene el humor acuoso, hacia el estroma de los procesos ciliares, donde va a tener parte un transporte activo de solutos por las 2 capas del epitelio ciliar. Y aquí podemos ver una imagen donde nos dice la dinámica del humor acuoso, que es decir, cómo circula. El humor acuoso se va a producir por medio de estos procesos ciliares y va a pasar por medio de la pupila hacia la cámara anterior. Aquí está lo que mencionaba de los las 3 formas de transporte, que va a ser difusión pasiva, que eso es dependiendo de los gradientes de concentración, las diferencias de concentración. La ultrafiltración, que la ultrafiltración va a hacer un movimiento pasivo de agua y de sustancias solubles como respuesta igualmente de los gradientes de presión hidrostática y oncótica, y un transporte activo que digamos sería el transporte que requiere más consumo energético y permite el paso de sustancias contra gradientes de concentración. El transporte activo va a involucrar bombas de sodio, potasio, ATPasa y bombas de clorobicarbonato, principalmente mediado por la enzima de la anhidrasa carbónica. Una vez que ya se produjo el humor acuoso, va a rellenar la cámara posterior a través del diafragma iridiano y va a acceder hacia la cámara anterior del globo ocular, estableciendo una corriente circulatoria, como la podemos ver aquí. Ingresa y luego va a pasar por toda la cámara anterior y se va a excretar en este ángulo que vemos aquí, previamente a su salida y eliminación a través del ángulo camerular o iridocorneal, que es el que está justamente en esta esquina. Entonces va a entrar, va a estar en toda la parte de la cámara anterior y va a ser excretado por ese ángulo. Esta secreción está sujeta a la influencia del sistema nervioso simpático con acciones opuestas mediadas por receptores beta-2 y alfa-2. Los beta-2 van a estimular que se secrete y los alfa-2 van a inhibir la secreción de este humor acuoso. ¿Por qué esto es importante? Porque en el tratamiento, como ya mencionó nuestra compañera, es muy usado los beta-adrenérgicos, perdón, que lo que hacen es el evitar justamente que se siga produciendo humor acuoso y que siga, digamos, que aumentando la presión intraocular de nuestro ojo, ¿no? Entonces, esto es importante porque en eso se basan algunos otros fármacos que usaremos para tratar la enfermedad. Aquí podemos ver los componentes del humor acuoso en contraste, digamos, con los componentes del plasma. Siendo que tanto lactato como ascorbato tienen mayor presencia en humor acuoso que en plasma. Esto porque tiene una gran actividad metabólica humor acuoso en comparación al plasma. Entonces, siempre tanto lactato como ascorbato va a estar más presente. Este humor acuoso, después de ser producido y transportado, pues va a tener un drenaje. Su drenaje va a suceder a través de la malla trabecular o también llamado trabeculado, que es una estructura que asemeja a un colador. Esta es una imagen microscópica de cómo se ve esta malla trabecular. Esta está situada en el ángulo de la cámara anterior y a través de esta malla trabecular va a eliminarse un 90% o va a salir un 90% del humor acuoso. Esta malla trabecular tiene varias partes, no es, digamos, que igual su epitelio en todos lados, sino sus espacios, digamos, son diferentes dependiendo de las zonas. Entonces, lo dividimos en 3 zonas: malla uveal, malla esclerocorneal y malla yuxtacanalicular. La malla uveal es la malla más interna, que aquí se ve como los espacios son más grandes. La esclerocorneal es la porción más gruesa del trabeculado, que son un poco más pequeños los espacios que en la malla uveal.
Y la malla yuxtacanalicular es la parte más externa del trabeculado, y si ven, casi no hay espacio entre las células, entonces está más pegadas las células entre sí. La primera parte de esta malla trabecular es la malla uvial. Está formando por bandas de cordón que están recubiertas por células endoteliales que se originan en el estroma del iris y del cuerpo ciliar, y sus espacios intertrabeculares son relativamente grandes, como lo podemos ver aquí, y ofrecen poca resistencia al paso del humor acuoso. Entonces es mucho más fácil que filtre el humor acuoso por esta primera capa, que es la malla uveal. La siguiente capa es la malla esclerocorneal, que es la porción más gruesa del trabeculado, se sitúa después de la malla uveal y está compuesta por capas de bandas de tejido conectivo que se recubren de células subendoteliales. Los espacios intertrabeculares, también como podemos observar en el dibujo, son más pequeños que los que vimos en la malla anterior, que es la malla uveal. Por lo tanto, oponen una mayor resistencia al flujo, es decir, aquí va a ser más difícil que pase el humor acuoso. Y finalmente, la malla yuxtacanalicular es también conocida como cribiforme, se une a la malla anterior, la esclerocorneal, con el endotelio de la pared interna del canal de Schlemm, y está formada por células